Es 25 de julio de 1953. Santiago no duerme. El carnaval toma las calles y envuelve las noches de una alegría fácil, tan fácil que no parece cierta. Porque la conga no vuelve más, que el que la arrolle le va a pesar, porque mi conga no vuelve más. ¿Qué paso más chévere? La de mi conga es. Uno, dos y tres, ¿qué paso más chévere? ¿Qué paso más chévere? La de mi conga es. Al carnaval, donde me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval, donde me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval, donde me voy,
Era la mañana de la Santa Ana, mañana de julio pintada de rosa. Nadie presentía que saldría el sol por la silenciosa granja de Tisol. Santiago el apóstol, marchito, dormía como derribado por la algarabía de conga, charanga, locura y alcohol. Era la mañana de la Santa Ana, oh la incubadora granja Siboney. Qué gloriosos gallos dieron a la aurora viejas y olvidadas posturas de Atuey. Iban decididos por la carretera, por todo el paisaje, se abrió la bandera. En la caravana de los inmortales iban dos mujeres de pureza estoica. También procedían de la granja heroica de la incubadora, Mariana Grajales. Eran soles previos que con su alborada rasgaron las nieblas del cuartel Moncada. La patria en tiniebla vio sus rumbos fijos a la luz precisa de urgentes disparos. Era la mañana de la Santa Ana. La sangre vertida no fue sangre vana.
La sangre vertida no fue sangre vana. Qué ciegas estaban las manos de aquel que arrancó los ojos de ensueño, los ojos de Abel, los ojos de Abel, que ahora son estrellas de un suelo risueño y alumbran el paso triunfal de Fidel. La sangre vertida no fue sangre vana. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historia, y no se dio un lugar para morir en esta tierra. Convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra más, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los veranos
brazos se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde hay un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 y eso me hace pensar que no ha muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Los mártires todos invaden el día, alegran ciudades, liberan el monte. Ya escucho los cantos de Gómez García, el rápido tránsito de Flora Horizonte. 26 de julio, heridas por donde surgió la aurora. Alta fecha vengadora de las fechas ofendidas. Es la voz de Caliente, caliente sangre. caliente sangre de vida, rotas por el heroísmo, cuando traición y cinismo bailaban sobre un calvario. Oh, rocío necesario a la flor del patriotismo. Es la voz de toda la tierra cubana. Gloria a la mañana de la Santa Ana.
quiero asegurarles algo parecido a lo que dije ante el tribunal espurio que me juzgó y condenó, pero esta vez no seré yo quien lo diga. Lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica, y supo defenderla. Condenarme no importa, los pueblos dirán la última palabra. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Óyelo. Ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Te recordaremos, te recordaré, te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Cuba linda de mi vida, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Cuba de Mariana Grajales, de Maceo y de Martín. Te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos, te recordaremos. Te recordaremos.
blanco y pardo. Cuba, qué linda Cuba. Tengo más que el leopardo. Cuba, qué linda Cuba. Porque tengo un buen amigo. Cuba, qué linda Cuba. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Cuba, qué linda Yo Cuba. soy bueno y como bueno Cuba, qué linda Cuba. moriré de cara al sol. Cuba, qué linda Cuba. Viva la revolución cubana, viva Fidel. Viva la revolución cubana, viva Fidel. Viva la revolución cubana, viva Fidel. Ay, todos los héroes que también lucharon con él. Viva la revolución cubana, viva Viva Fidel. la revolución cubana, viva Viva Fidel. la revolución cubana, viva Fidel. Oye, como dice el Guiro, Viva Fidel. más buena que te llama. Viva Fidel. Todos los que pelearon con él. Viva Fidel. ¡Ah, viva Fidel! ¡Ah, viva Fidel! Más buena que te llama. Viva Fidel. Todos los que pelearon con él. Buscando la saltó el 26. Viva Fidel. Arrancando a mi manera. Pero que viva, viva Fidel. Ahí en Santa María luchó con él. Viva Fidel. Oye, mira, viva Fidel. Caballero, viva Fidel. Viva Fidel. Viva buena para gozar. Definitivamente Santiago es. Santiago es. Convicción absoluta que tenemos los santiagueros, y es que el 26 de julio de 1953 cambió la historia de Cuba. Los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no lo supieron
cuando empezaron a soñar con aquel disparo al abandono y las injusticias de la República. En medio de ese escenario, algunos quizás pensaron que los asaltos habían sido un completo fracaso. Acciones sin sentido, decían, de unos locos valientes. Pero aquel día, todos coincidiremos que aquel día cambió la historia. Haciendo un paralelismo, pensemos, si el 10 de octubre de 1868 la Revolución Cubana nació en tierras cercanas de la de Majagua, el 26 de julio de 1953 marcó el principio de la última etapa en una lucha por la independencia que duró más de 100 años y concluyó aquel glorioso 1 de enero de 1959. Hoy, como hace 70 años, el Moncada volvió a sentir disparos sobre su fachada. Volvió a sentir la fuerza de aquellos jóvenes. Como hace 70 años, el Moncada escuchó la voz de Fidel. Como hace 70 años, hoy, aquí está nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. ¡Viva Raúl! ¡Viva Raúl! ¡Viva Patria Muerta! Y junto a este heroico y hospitalario pueblo santiaguero en representación del pueblo cubano, aquí también está con nosotros el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Bienvenido. Nos acompañan los comandantes de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías. Bienvenidos. Presentes también José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, y la gobernadora de la provincia, Beatriz Johnson Urrutia. Igualmente, otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Estado, del Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones de masas y estudiantiles, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Y compartimos además el privilegio de hermanarnos, porque Cuba no está sola en esta conmemoración como en muchas otras batallas. Al cuartel Moncada llegan hoy también amigos de la solidaridad de diferentes naciones, 269 invitados de 26 países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. Bienvenidos a Santiago. Iré a Santiago de Cuba, iré, paz y prosperidad por mi pueblo santiaguero. En mi Santiago aguerrido, tierra de valientes guerreros, como Maceo, rebelde y hospitalario, heroico siempre el primero. Que este es mi chavo. Este es nuestro Santiago. Lo sabemos, el Santiago de hoy tampoco es el mismo de hace 7 décadas, aunque eso sí, sigue siendo rebelde y hospitalario. Durante los últimos meses, su capacidad para enfrentar desafíos de todo tipo le permitió avanzar en acciones políticas, económicas y también en acciones sociales. Precisamente por eso el presidente Díaz-Canel, en una de sus más recientes visitas en nuestra tierra, afirmó que Santiago merecía ser la sede de esta conmemoración, no solo por su historia, que forma parte de nuestra genética, de nuestro ADN, sino también por sus resultados. Que sea entonces el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, quien nos reafirme esa convicción. Bienvenido, secretario.
Compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Miembros del Buró Político y demás dirigentes que nos acompañan. Integrantes de la Brigada de Solidaridad. Compañeras y compañeros. Ante todo, quiero expresar en nombre del pueblo santiaguero el gran orgullo y motivación que sentimos por haber sido merecedores de la sede del acto central por el 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El 26 de julio es un día de júbilo y fervor patriótico, de firmeza y confianza en la victoria de las ideas. Cada conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional fortalece el espíritu de combate y multiplica el compromiso revolucionario de todos los santiagueros. En este glorioso aniversario, el agradecimiento eterno a los jóvenes de la generación del centenario y a su querido líder, el inolvidable comandante en jefe, a quien un día como hoy, su querido Santiago le dice: gracias, Fidel. Constituye una gran emoción que 70 años después, en el mismo escenario de aquella acción, se encuentren junto al pueblo dos destacados combatientes que siguen a la vanguardia y con la misma fe en la victoria de aquel 26 de julio de 1953, el general de ejército Raúl Castro y el comandante de la revolución Ramiro Valdés. La revolución hizo realidad el programa del Moncada, desterrando para siempre los males del pasado. El imperialismo y sus lacayos apuestan por cubanos que claudiquen ante su política de asfixia económica y sus campañas de subversión ideológica que tratan de negar y difamar la obra construida en estos años de lucha y de victorias. El Moncada es fuente de inspiración permanente para perfeccionar nuestras conquistas y no hacer jamás concesiones al enemigo. A esos que sueñan con destruir la revolución, que no se hagan ilusiones. Nuestro pueblo y sus nuevas generaciones las sabremos defender con el mismo valor y confianza en la victoria de los jóvenes que hace 70 años asaltaron esta fortaleza. En este mismo lugar, Fidel expresó: recordar el sacrificio y el dolor que han costado las victorias es bueno, porque nos dice que en el camino de los pueblos nada es fácil y que los pueblos no se pueden desanimar en la adversidad. Estas palabras describen el espíritu de combate que ha motivado a los santiagueros a proponerse un amplio plan de actividades para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional. Importantes tareas se han cumplido en saludo a los aniversarios 170 del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí, el 65 de la fundación del segundo y tercer frente y el 145 de la protesta de Baraguá. Podemos decir que el pueblo santiaguero ha estado a la altura de estos tiempos difíciles y ha cumplido los compromisos que nos propusimos para conmemorar este 70 aniversario, demostrando que sí se puede y que Santiago es Santiago y seguirá siendo Santiago. Con el objetivo de avanzar en el autoabastecimiento territorial, se consolidan más de 30 áreas de desarrollo agrícola. Se siembran 36.000 hectáreas en las campañas de frío y de primavera, 20.000 más que lo planificado, y se obtienen resultados destacados
en la agricultura urbana, suburbana y familiar, aunque sabemos que lo realizado aún no satisface las necesidades de la población. Aún con las limitaciones actuales, se han realizado acciones de transformación en 81 barrios, entre ellos Baraguá, Loma del Gato, Rajayoga, Nuevo Vistalegre, Sevilla y lo realizado en el segundo y tercer frente. Se desarrollan importantes inversiones y se han ejecutado más de 1.600 acciones constructivas con el mejoramiento de centros educacionales, de salud, cultura, deporte, comercio, el turismo y otros sectores. Aunque la infraestructura vial continúa siendo uno de nuestros principales problemas, se ha avanzado en la pavimentación de carreteras y arterias principales, entre ellas Baraguá, Siboney, La Central y las avenidas Patria, Las Américas y Garzón. Se han desarrollado intensas jornadas de embellecimiento, limpieza, pintura de viviendas y centros laborales, con el propósito de cumplir lo indicado por Raúl, de lograr una provincia cada día más bella, higiénica, ordenada y disciplinada. En esta etapa también resalta en el sobrecumplimiento de la circulación mercantil, la terminación de 784 viviendas y los resultados en los sectores sociales como la educación, la salud, que tienen ante sí el reto de continuar mejorando la calidad de sus indicadores. Se han desarrollado los eventos culturales, deportivos y recreativos, la Feria Internacional Expo Caribe, la Fiesta del Fuego, y se alcanzan resultados relevantes en deportes como el baloncesto, el ajedrez, el fútbol, el béisbol, así como la destacada actuación de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos con una cosecha de 50 medallas. Queremos expresar en esta ocasión el reconocimiento y la felicitación al heroico pueblo de Santiago de Cuba por el esfuerzo realizado, su firmeza y por su inquebrantable apoyo a nuestra revolución. Santiagueras y santiagueros, el reconocer estos modestos resultados no niega las dificultades, los problemas que afectan al pueblo, sus muchísimas insatisfacciones y las deficiencias que están presentes en nuestro trabajo. Nos corresponde continuar buscando soluciones innovadoras para saltarnos los efectos del criminal bloqueo, erradicar las insuficiencias, mejorar la calidad de los servicios y lograr niveles superiores de producción, ahorro y eficiencia. Continuaremos priorizando el cumplimiento de los acuerdos del 8º Congreso del Partido y el impulso a la estrategia económica y social para enfrentar los retos y desafíos de la situación actual. La mejor manera de defender la revolución es fortalecer la unidad y nuestros valores, elevando la combatividad en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas y todo lo que nos afecta. Debemos desarrollar un trabajo político e ideológico más profundo y diferenciado, principalmente con los jóvenes, que son la continuidad de la obra germinada con la sangre del Moncada. Santiago es un pueblo de la estirpe de los Maceos, Mariana Grajales, Fran País, Vilma y tantos héroes que jamás se dejará aplastar por ninguna dificultad. Como expresó el primer secretario del Comité Central del Partido, nosotros somos los hijos de un pueblo vencedor de imposibles. Al arribar al 70 aniversario, le decimos a Raúl y a Díaz Canel que este es el Santiago que nunca le ha fallado ni le fallará a la revolución, el Santiago rebelde
entusiasta, hospitalario y heroico que se siente orgulloso de su historia, que siempre será fiel al legado de Fidel y los héroes y mártires del 26 de julio, y que aquí, a la revolución, siempre les esperará la victoria, porque Santiago es Santiago y con el esfuerzo de todos venceremos. ¡Viva el día de la rebeldía nacional! ¡Viva! Gloria eterna a los héroes y mártires del 26 de julio. ¡Gloria! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Desde Santiago, la tierra caliente, traigo mi canto para mis hermanos, un homenaje de sones de oriente que le ofrecemos a todos los cubanos. Desde esta tierra que ha sido la cuna, donde crecieron mujeres y hombres, que con su ejemplo y su valentía han escrito en la historia su nombre. Desde el Turquino veo Mayarí y de San Luis llego a Baraguá, de la Gran Piedra voy para Santiago y desde el Morro para el Tíboli. Esta es la tierra de los Mazaos, donde nació nuestro gran país. Por cierto orgullo de ser cubano, de nuestra historia y de mi raíz. Sigue pa'lante, compa, y que Santiago está aquí. Yo soy de esta tierra soy, y de ser cubano, orgulloso estoy. Yo soy de esta tierra soy, y de ser cubano, orgulloso estoy. Yo soy de esta tierra soy, y de ser cubano, orgulloso estoy. Soy de esta tierra, compay, nací en Santiago de Cuba y canto en sones de oriente, que a nadie le quepa duda. Yo soy de esta tierra, no, de esta tierra soy, y de ser cubano, orgulloso estoy. Oye, orgulloso estoy, compay, de mi tierra santiaguera. Por eso yo amo a mi patria y defiendo mi bandera. Yo soy de esta tierra, ¿cómo no? De esta tierra soy, ahí nada más, y de ser cubano, orgulloso estoy. Oye, de la tierra de Pepe Sánchez y de Miguel Matamoros, este es Santiago de Cuba, la tierra que más yo adoro. Yo soy de esta tierra, ahí nada más, de esta tierra soy, y de ser cubano, orgulloso estoy. Y por eso yo soy de esta tierra soy. Soy de esta tierra, compay, de esta tierra soy. Yo te digo que como Santiago no hay, yo orgulloso estoy, y orgulloso estoy de mi tierra santiaguera, de esta tierra soy. Por eso yo amo a mi patria y defiendo mi bandera. Orgulloso estoy. A ti, Santiago, a ti yo nunca te miento, de esta tierra soy. Te brindo mi corazón, te entrego mi sentimiento. Y orgulloso estoy, y orgulloso estoy de ser cubano, compay, de esta tierra. Pero cubano, 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 cubano.
Sin dudas, los tiempos que corren son difíciles, pero Cuba continúa recuperándose de las múltiples crisis de estos años con el esfuerzo de todos y en medio de la persecución más hostil e inhumana de los enemigos de siempre. Lo cierto es que a pesar de esas dificultades son muchos los ejemplos de resultados. Es maravilloso cómo ponemos inteligencia, creatividad y dedicación a todo. Eso nos hace sentir muy orgullosos del país que somos y del país que estamos construyendo juntos. Por eso, en esta conmemoración, el Buró Político del Comité Central del Partido decidió otorgar la condición de destacadas a las provincias de Cienfuegos y Santi Espíritus y reconoció a Matanzas y Ciego de Ávila por sus relevantes logros. Después de este recorrido en imágenes por nuestras provincias destacadas y estando tan cerca de la historia entre estos muros, es inevitable no pensar en este minuto y sé que coincidirán conmigo en un nombre: Fidel. Nuestro comandante en jefe Fidel Castro sentenció que el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fuese motor pequeño necesario para echar a andar un motor muchísimo más grande, el de una revolución que no podía seguir dormida a 100 años del nacimiento del apóstol. Y en continuidad, en 2018, el general de ejército Raúl Castro Ruz aseguró que su generación sentía hondo orgullo por la obra consolidada de la revolución y que les embargaba legítima felicidad y serena confianza de ver con sus propios ojos la transferencia a las nuevas generaciones de la misión de continuar la construcción del socialismo. Y siguiendo ese camino histórico, como ante cada desafío y como cada día de resistencia creativa durante los últimos años, hoy también Díaz-Canel está aquí con nosotros. Y a 70 años de aquella mañana que cambió la historia, en esta cuna de la independencia nacional, le hablará a Cuba, le hablará al mundo. Invitamos al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pronunciar las palabras centrales de este acto.
Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, combatiente del 26 de julio, asaltante al cuartel Moncada, líder de la Revolución Cubana. Querido comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, asaltante al Moncada. Queridos combatientes de la heroica gesta del 26 de julio, santiagueras y santiagueros, pueblo de Cuba, compatriotas. Otra vez, Santiago vuelve a juntarnos en una de las más entrañables celebraciones de la patria. Celebramos ayer, 25 de julio, Día de Santiago, el aniversario 508 de la villa que sería declarada ciudad en 1523. Fue Santiago también capital de Cuba y punto de partida de los conquistadores hacia tierras continentales. Antes de ser bautizada Santiago, estas tierras se llamaban Cuba y sus habitantes originarios fueron los primeros en llamarse cubanos. Confirman los historiadores que así fue hasta el cercano siglo XIX. Por ello sabemos también que el santo patrón de esta ciudad, a pesar de su origen español, fue vestido de mambí con sombrero de yarey durante las guerras de independencia, tal como testimonia la pieza conservada en el Museo Emilio Bacardí de esta ciudad, el más antiguo de Cuba. Y la Virgen Mambisa, la caridad del cobre peregrina, venerada por los patriotas de esta región, tiene su altar en la misma iglesia donde fue bautizado el más bravo de los cubanos, Antonio Maceo y Grajales, el titán de bronce. Es Santiago de Cuba, no os asombréis de nada, diría el gran poeta Manuel Navarro Luna. Y esos versos encierran tantas leyendas como realidades del singular mundo santiaguero. Hoy es 26 de julio y la historia pide hablar de un tiempo más próximo, el de los muchachos, imberbes la mayoría, que sin ellos mismos saberlos, como dije hace unos días, llegaron a cambiar la historia nacional en la madrugada de aquel día de carnaval en Santiago de Cuba, algo que según la doctora Olga Portondo, historiadora de la ciudad, conecta con la rebeldía del periodo independentista, cuando las más famosas fiestas populares de Cuba servían para enmascarar acciones y mensajes de los sublevados contra la metrópoli española en su necesario vínculo con sus colaboradores en la ciudad. Aprovechando el bullicio y el movimiento del carnaval de 1953, se produjo el asalto al cuartel Guillermón Moncada, segunda fortaleza militar de la dictadura de Batista, acción con la que la generación del centenario prendería el motor pequeño que puso en marcha el motor grande de la revolución hasta nuestros días, como expresó Fidel. El general de ejército Raúl Castro Ruz, uno de los jóvenes asaltantes, con solo 22 años, posteriormente describió la acción con las más bellas palabras en el 8º aniversario, y cito: si Carlos Mar dijo de los comuneros de París que intentaron tomar el cielo por asalto, del ataque al Moncada por varias docenas de jóvenes armados con escopetas de matar pájaros, alguien debiera decir que trataron de tomar el cielo por sorpresa. Fin de la cita. Aquí estamos 70 años después, en otra mañana de la Santa Ana, otra madrugada animada por congas, sin tiros rompiendo la alborada, entramos en los jardines de la ciudad escolar 26 de julio, que ahora es escuela y museo, fortaleza integrada de la educación y de la cultura. Y es un verdadero privilegio caminar por los hechos junto a algunos de sus protagonistas. La fecha, la madrugada y la histórica compañía nos remiten a lo que vivieron hace 7 décadas los jóvenes de 20 y pocos años que se lanzaron a la toma del cuartel
de la audiencia y del hospital civil. Fidel y Abel orientando las acciones, secretas hasta la hora decisiva. Fidel, visionario, diciendo a sus compañeros: podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos. De todas maneras, óiganlo bien, el movimiento triunfará. Si vencemos, mañana será más pronto lo que Martí aspiró. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba. Ya estamos en combate. En la memoria colectiva resaltan los versos de Raúl Gómez García antes de salir de la granjita. Los asaltantes que no llegan porque se pierden en la ciudad desconocida. Ramiro, que entra por la posta 3 con los del primer carro, reduce a 3 militares y al salir una vara en un pie seguirá con él hasta la Sierra Maestra. La guardia cosaca que rompe el factor sorpresa y hace fracasar el asalto. Raúl, que toma el mando de las acciones en la audiencia cuando parecían perdidas. Fidel, que ordena retirada. Después vendrá la revancha, el baño de sangre, el crimen, los abusos en el hospital, los ojos de Abel, la resistencia serena de las mujeres y la foto acusatoria de Tacén herido en una pierna y asesinado después. Fidel capturado por un militar honorable y salvado así de la masacre de Chaviano. Fidel bajo la imagen de Martí, autor intelectual del asalto. Quienes tratando de atacar a la revolución hoy acusan al gobierno de dictadura, deberían buscar información sobre los hechos posteriores al asalto de este cuartel y del cuartel de Bayamo. Entre estos muros, solo 6 compañeros cayeron en combate. 55 fueron brutalmente torturados y asesinados. Los asaltantes del cuartel de Bayamo corrieron una suerte similar. Fidel lo denunció ante el tribunal que lo juzgaba y cito: no se mató durante 1 minuto, 1 hora o un día entero, sino que en una semana completa los golpes, las torturas, los lanzamientos desde azotea y los disparos no cesaron un instante como instrumentos de exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y muerte y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Las acciones del 26 de julio de 1953 fueron el principio del fin de la última dictadura instalada en Cuba, con el reconocimiento y el apoyo inmoral y material de los Estados Unidos. Por eso no perdonan a la revolución. Por eso y porque creyeron que con la desaparición física de la generación histórica, ellos podrían quebrar la independencia nacional, la solidaridad internacional, la defensa de la alternativa socialista al capitalismo salvaje. El Moncada es el reinicio de la revolución, tantas veces frustrada desde 1868 por el quiebre de la unidad o la injerencia extranjera. Los jóvenes que aquí en Santiago o allá en Bayamo se lanzaron al combate sin miedo ni a las balas, ni a la represión, ni a la muerte, dieron sus vidas en primer lugar por el ideal martiano de conquistar toda la justicia. Mantenerlo conquistado y avanzar más es el deber de las generaciones responsabilizadas hoy con el destino inmediato de la nación que nuestros padres nos ganaron de pie. Mientras Estados Unidos mantenga su brutal y genocidio bloqueo contra Cuba e intente pisotear la dignidad nacional, tendremos un Moncada por asaltar. Mientras no alcancemos un grado de prosperidad digna para todos los cubanos, tendremos un Moncada por asaltar. Cada día, cada hora, cada minuto, tenemos un Moncada por asaltar. Esta revolución es una lucha constante contra el odio. Es la más apasionada defensa de la libertad, el amor y la felicidad.
Eso también fue el asalto al Moncada. Siempre nos levantaremos para enfrentar el odio, la violencia, la perversidad de los que no quieren libertad y paz para Cuba. Pero desde 1959 somos muchos más que unas docenas de jóvenes valientes contra la tiranía de Batista. Desde 1959 somos un pueblo que defiende la revolución y el socialismo como el camino más justo para alcanzar la sociedad más justa para todos. Cuba ha tenido que enfrentar las ambiciones imperiales de su poderoso vecino desde hace más de 200 años, con diversas formas y métodos, por la seducción o por la agresión, con garrote o con zanahoria. Su obsesión por poseernos no ha cesado. Es una conducta dictada por la propia naturaleza del imperialismo, enemiga natural del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de cuanto gobierno se proponga realmente desarrollar programas de justicia social. Feroz e implacable adversaria de los países, en especial de nuestra región, que ejerzan con independencia su política exterior. Es una conducta de rechazo intolerante y muy antidemocrático al socialismo y a todos los valores que son pilares de la identidad nacional y sobre los que descansa y descansará el proceso de independencia y soberanía nacional reiniciado el 26 de julio de 1953. Más agresivos y más intolerantes se han mostrado al constatar que no existe fuerza en el mundo capaz de hacernos renunciar a esos ideales marxistas, pero también martianos y fidelistas, en los que se inspira la lucha infatigable por la mayor justicia social posible. Eso explica la severidad del bloqueo económico y la vigencia actual de las medidas de reforzamiento que estableció el gobierno de Donald Trump, que mantiene el gobierno de Biden, cuyo efecto ha elevado la política de coerción económica que ha hecho escalar al bloqueo a una dimensión cualitativamente más agresiva y dañina. Para ilustrar la severidad de esa política, que pretenden negar a voz en cuello los voceros del imperio y otros voluntarios servidores de pasado en Copa Nueva, solo mencionaré 5 de las medidas más perversas, más lesivas para la economía y para nuestra población. Empiezo, aunque es una de las más recientes, por la injustificada inclusión de Cuba en la arbitraria lista del gobierno de los Estados Unidos sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Más allá del sentido calumnioso de esa designación, se sabe que tiene un impacto extraterritorial muy significativo que perjudica las transacciones comerciales y financieras de Cuba en casi cualquier parte del mundo. Nombrar a Cuba en la lista no responde a preocupación genuina alguna ante el flagelo del terrorismo. Es un acto oportunista dirigido a perjudicar en profundidad la economía cubana. Una segunda es la aplicación de la disposición del título 3 de la ley Hart-Burton, que permite tomar acciones en tribunales estadounidenses contra empresarios de cualquier país que legítimamente establezcan relaciones comerciales y de inversión en Cuba. Es una acción dirigida a impedir la inversión extranjera y dañar nuestro comercio exterior mediante la amenaza contra empresas de cualquier parte del mundo. Una tercera es la persecución de los suministros de combustible que el país tiene la necesidad y todo el derecho a importar. Se trata de una acción agresiva y violatoria del derecho internacional que se mantiene vigente contra Cuba con un impacto significativo contra nuestros requerimientos sobre las necesidades energéticas para el transporte, la agricultura, el abasto de agua, la industria y los servicios fundamentales de los que depende la vida cotidiana de la población. La cuarta medida que ilustra la maldad de esta política es la intensa persecución y demonización de los servicios médicos
que prestan profesionales cubanos en decenas de países para beneficio de cientos de miles de personas, fundamentalmente de bajos ingresos y en zonas menos favorecidas. Se ataca así una actividad que cuenta con amplio reconocimiento internacional por el beneficio humanitario que ofrece y por contribuir con el derecho humano de acceso a la salud. Esa medida persigue calumniar a la revolución y privar al país de importantes ingresos económicos para el sostenimiento del propio Sistema Nacional de Salud Pública. Un quinto y último ejemplo de estas medidas es la existencia de una lista también arbitraria de entidades cubanas con las cuales se prohíbe a los estadounidenses relacionarse. Es una medida dirigida fundamentalmente contra el sector turístico y busca limitar los ingresos a la economía por esa vía. Son solo ejemplos ilustrativos. Todas son decisiones arbitrarias y punitivas. Por eso provocan junto al bloqueo en su conjunto rechazo universal reiterado en múltiples foros internacionales. La razón está al lado de Cuba. El bloqueo y la hostilidad aíslan a los Estados Unidos, pero sus efectos pueden llegar a ser letales para una economía de limitados recursos. Cuando uno observa las expresiones de respaldo y solidaridad que recibe la nación cubana desde cualquier rincón del planeta, siente razones para considerar que somos afortunados, que nuestra obra, nuestra trayectoria y nuestro compromiso son referentes para quienes enfrentan y luchan contra la injusticia en muchas partes del mundo, a pesar de las dificultades actuales, a pesar del empeño abrumador por asfixiarnos, a pesar de la poderosa maquinaria de comunicación que al servicio del imperialismo se dedica a desacreditarnos, en el inútil empeño por desmoralizarnos y quebrar la autoridad que se ha ganado Cuba como una potencia política y moral. Ese es el ejemplo de Cuba. Siempre nos honrará 1000 veces más tener a nuestro lado a los amigos que se han jugado y se juegan todo por la suerte de Cuba. Hablo de los pueblos en lucha, cuyos representantes nos acompañan este 26 de julio, sin pedir comodidades y casi siempre apoyándonos en trabajos voluntarios bajo el intenso calor del verano, este año más abrasador que nunca. Desde esta tribuna, un abrazo y el aplauso agradecido de Cuba para las hermanas y los hermanos infaltables, Guy Walker y la caravana de pastores por la paz, en representación de lo más noble del pueblo norteamericano. La brigada Juan Ruiz Rivera de los bravos boricuas amenazados y acosados por el gobierno colonial. La 28 Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. El Grupo Caravana de Brasil. Las Brigadas Juveniles de Bélgica y Alemania, entre muchos otros. Gracias, hermanas y hermanos. La resistencia de Cuba, lo diré una y otra vez, es también un mérito de ustedes que nos dan aliento. Santiagueras y santiagueros, esta celebración del 70 aniversario del Moncada, ustedes la han ganado por su historia, pero también y muy especialmente por el trabajo y los resultados en un periodo de serias limitaciones para todo el país. No solo fue Santiago, porque es el corazón de esta historia, y 70 años es una fecha muy señalada. Es Santiago, como informó el Buró Político al momento de aprobar las celebraciones, por estar además al frente de las más destacadas de Cuba, reconocimiento que comparten Cienfuegos y Santi Espíritus por su estabilidad y avance en las principales tareas, y también el reconocimiento a Ciego de Ávila y Matanzas. Nuestras felicitaciones al pueblo de esas provincias cubanas. El buen desempeño de estos territorios no significa en modo alguno que en ellos no existan problemas, pero se distinguen
por la manera en que los enfrentan con el objetivo de superarlos y avanzar. En cuanto a Santiago de Cuba, sabemos, como ha dicho tantas veces el general de ejército, que es quien mejor los conoce y los quiere, que Santiago sigue siendo Santiago. Que la insatisfacción es parte del espíritu de rebeldía que los distingue y que quedan muchos Moncadas por asaltar para resolver todos los problemas que nos acechan. Pero al volver aquí una y otra vez en los últimos años y meses, siempre encontramos avances y a una provincia que saltó por encima de las duras carencias del país, superando a otras en sectores fundamentales como la agricultura, la educación y la salud. Una provincia que ha mantenido su belleza e higiene y que ha trabajado en la transformación de sus barrios con deudas sociales, con la misma pasión que sus peloteros juegan en el Guillermón, aunque han perdido, o bailan apretados detrás de los tambores, el cencerro y la corneta china, cuando suena el cocuyé desde La Trocha hasta Enramadas, o en la fiesta del Caribe, también llamada del Fuego. Lo han hecho bien santiagueros y seguramente lo pueden hacer mejor. Como discutimos en la Asamblea Nacional, el pueblo espera respuestas en temas que hoy gravitan sobre el nivel de vida y la cotidianidad de todos, que podemos ir resolviendo sin esperar que levanten el bloqueo. La batalla contra las ilegalidades, el delito y sobre todo por el incremento de la oferta de bienes de uso y consumo para combatir la inflación, son un difícil Moncada que tenemos el deber de asaltar aquí y en todo el país. Cuba lo merece y los que un día vinieron a este cuartel a cambiar la historia y la cambiaron para bien de todos, esperan que lo hagamos. Sobre ese sentimiento, quiero compartir con ustedes algo que expresó un día Aide Santamaría. Nos decía Aide: hay ese momento en que todo puede ser hermoso y heroico. Y en ese momento uno puede arriesgarlo todo por conservar lo que de verdad importa, que es la pasión que nos trajo al Moncada y que tiene sus nombres, que tiene su mirada, que tiene sus manos acogedoras y fuertes, que tiene su verdad en las palabras y que puede llamarse Abel, Renato, Boris, Mario o tener cualquier otro nombre, pero siempre en ese momento y en los que van a seguir puede llamarse Cuba. Y hay ese otro momento en que ni la tortura, ni la humillación, ni la amenaza pueden contra esa pasión que nos trajo al Moncada. Cubanas y cubanos de bien, patriotas, compatriotas, santiagueras y santiagueros, ratifiquemos aquí, ante aquellos asaltantes del cuartel Moncada hace 70 años que aún nos acompañan, y sobre la tierra que guarda la sangre o las cenizas de los que ya no están, preservar y proteger la memoria de quienes entregaron sus vidas para que fuéramos definitivamente libres en aquel acto de entrega que aún nos conmueve. Desde el 26 de julio de 1953, lo mejor de cada generación ha vivido enfrentando los desafíos y dificultades que nos imponen los tiempos con el espíritu que se reveló en el Moncada, la idea de Fidel que jamás nos abandonará. El revés se puede convertir en victoria. Para finalizar, con Fidel repetimos sus palabras a Santiago al entregar el título de héroe a la ciudad. Decía Fidel: que siempre sean ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu espíritu revolucionario.
que siempre sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí aprendimos, patria o muerte. Que siempre nos espere lo que aquí conocimos aquel glorioso 1 de enero, la victoria. Gracias, Santiago. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Todavía.
Hemos llevado a ustedes a través de la señal del canal cubano de noticias y por supuesto nuestro enlace con Cubavisión, el acto central por los 70 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde la heroica Santiago de Cuba, allí con el pueblo santiaguero, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, también el primer secretario del Comité